Volví antes de mi viaje y encontré a mi esposo con mi hermana en mi propia casa. Lo que hice te sorprenderá. Subió las escaleras sin apuro. En la maleta, un regalo. En el corazón, nostalgia. Pero lo que encontró detrás de esa puerta, rompió algo que jamás podría reconstruirse. Un susurro apagado. Una risa cómplice. Y allí, en su propia habitación, lo impensable. Su esposo. Su hermana. La traición. En la cama donde ella soñaba con el futuro. No gritó. No lloró. Solo los miró a los ojos, y dijo: no se preocupen. Ya terminé lo que vine a hacer. Y desapareció. Sin escándalos, sin advertencias. Pero cuando volvió, ya no era la misma. Lo que hizo después hará callar hasta el que nunca ha fallado. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia llena de emociones, giros inesperados y verdades ocultas. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. A veces, lo que más duele no es lo que ves, sino cómo lo ves. Camila bajó del taxi justo antes del atardecer, arrastrando su maleta por el empedrado del barrio donde vivía desde hacía 8 años con Iván. Venía agotada del congreso en Monterrey, pero con el alma contenta, llevaba una bufanda de seda azul marino envuelta como regalo. Pensaba sorprender a su esposo, llegar sin previo aviso, abrazarlo por la espalda y decirle: te extrañé como no tienes idea. Nunca imaginó que esa escena idílica se desmoronaría en cuestión de segundos. Subió las escaleras y, a mitad del pasillo, escuchó algo que no debía. Eran risas. De esas suaves, cómplices, mojadas por el deseo. Camila frunció el ceño, se acercó a la puerta entreabierta del dormitorio, y entonces lo vio. Lucía. Su hermana menor. Desnuda. Sobre su cama. Entre las sábanas de lino que ella misma había elegido. Iván, su esposo, acariciándole el cabello como si fuera lo más natural del mundo. El corazón de Camila no se rompió en 1000 pedazos, se hizo polvo. No gritó. No lanzó el regalo. No dijo: traidores. Solo se quedó ahí, observando, con una mirada tan serena que helaba. Después, bajó lentamente la caja al suelo y pronunció, casi en un susurro: no se preocupen. Ya terminé lo que vine a hacer. Lucía saltó de la cama envuelta en una sábana, como si apenas entonces se diera cuenta de la magnitud del acto. Camila, espera, no es lo que parece, gritó con voz quebrada. Pero Camila no miró atrás. Bajó las escaleras con la misma calma con la que había subido, abrió la puerta de la calle y desapareció entre la bruma de la tarde. Iván ni siquiera se levantó. Estaba paralizado. ¿Era culpa? ¿Vergüenza? ¿Cobardía? El silencio de Camila había sido más fuerte que cualquier bofetada. Lo que ocurrió en esa habitación marcó el inicio de algo que nadie, ni siquiera ella, estaba listo para enfrentar. Una vez en la calle, Camila no tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarse ni un segundo más en ese lugar. Caminó sin rumbo, mientras el sol se escondía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una. El aire le dolía al respirar, como si cada paso fuera una traición más. Y sin embargo, no lloraba. No era el momento. Porque a veces, el alma necesita guardar silencio para entender la dimensión de lo vivido. Sabía que en algún punto la tormenta interna estallaría, pero por ahora, solo debía alejarse. Lucía volvió a entrar al cuarto con el rostro desencajado. Se abrazaba a sí misma, como una niña atrapada en una mentira. ¿Crees que lo vio todo, que escuchó algo?, preguntó en voz baja. Iván no contestó. Tenía la mirada fija en el vacío, como si intentara borrar lo sucedido con pensamientos que ya no le servían. Tal vez no lo entendió, dijo, sin convencerse ni a sí mismo. Pero ambos sabían que Camila había entendido perfectamente. Y que su silencio no era olvido, era el principio de algo mucho más profundo. Mucho más superador. Esa noche, Camila se hospedó en un hostal de paso con nombre olvidable. No pidió identificación ni dejó número de contacto. Solo pidió una habitación que no tuviera espejo. No quiero verme, dijo con voz ronca. En la intimidad del cuarto, se quitó los zapatos y se tumbó en la cama sin siquiera cambiarse. Cerró los ojos, y lo último que vio fue la imagen de Iván besando el cuello de Lucía como si ella, Camila, nunca hubiera existido. El dolor era físico, punzante, casi insoportable. Pero no soltó ni una lágrima.
Porque lo que Camila no sabía aún, es que ese momento no sería su final, sino el comienzo de una transformación emocionante. La semilla de una mujer que estaba a punto de reconstruirse desde las cenizas, sin necesidad de venganza vulgar ni lágrimas públicas. Una mujer que descubriría que la mayor forma de castigo para quienes te traicionan, es volver a brillar sin ellos. Pero eso vendría después. Por ahora, lo único que tenía era su silencio, y un cuaderno en blanco en su mochila, esperando ser escrito. Cuando alguien desaparece sin decir una sola palabra, lo que queda es un eco. Un eco que rebota por las paredes de una casa rota, por los pasillos de la conciencia, por los rincones de la culpa. Iván despertó esa mañana con una sensación de vacío en el pecho. Lucía ya no dormía a su lado. Deambulaba por la casa como un fantasma, intentando encontrar rastros de Camila. No contesta el teléfono. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Su número ya no existe, y si le pasó algo, murmuró. Iván, menos preocupado por el bienestar de Camila y más por lo que aquello podía significar para él, simplemente dijo, tranquila. Va a volver. Pero en el fondo, sabía que no. A la familia le contaron una historia conveniente. Que Camila había sufrido un colapso emocional tras el Congreso. Que necesitaba descanso, espacio, tiempo. Nadie sospechó de nada, al menos no en voz alta. La madre de Camila, preocupada, intentó buscarla en hospitales, clínicas, incluso llamó a la policía. Pero sin denuncia formal, sin señales de violencia, no había nada que pudieran hacer. Lucía, cada vez más inquieta, decía cosas como, tal vez fue un accidente. Tal vez, está en peligro. Pero Iván la detuvo en seco, ella eligió irse. Y no va a volver. Dijo eso sin saber que acababa de activar la primera ficha de un dominó que no tendría marcha atrás. En un pueblo pequeño a 2 horas de la ciudad, Camila alquilaba un apartamento diminuto sobre una panadería. Nadie la conocía, y eso era exactamente lo que quería. En la puerta, colocó una placa discreta con las letras CR, iniciales de su nombre, pero también de algo que apenas comenzaba a germinar dentro de ella, calma recuperada. En las noches, el olor del pan recién hecho le traía recuerdos de infancia, de una época en que Lucía le traía dulces a escondidas. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? ¿Cuándo comenzó la grieta entre ellas? No lo sabía. Pero ya no importaba. Lo que importaba era lo que haría con todo ese dolor. El silencio se volvió su escudo. No contestaba mensajes, no revisaba redes sociales. En el fondo, sabía que Iván y Lucía no estaban buscando por amor, sino por miedo. Porque sabían que si Camila hablaba, la imagen que habían intentado construir juntos se derrumbaría. Era una traición demasiado grande como para ser disimulada. Y aunque no tuviera pruebas materiales, Camila tenía algo mucho más poderoso, su palabra. Su historia. Y en ese momento, la historia comenzaba a cobrar forma. Empezó a escribir en un cuaderno viejo, con tinta azul, todos los detalles de su relación con Iván y su hermana. Sin filtro. Sin pudor. Sin lástima. Cada palabra escrita era un paso hacia adelante. Cada página, una herida que comenzaba a cerrarse. No escribía con rabia, sino con claridad. Como quien reconstruye un mapa para no volver a perderse. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no dominaba el relato. Camila sabía que estaba empezando algo superador. Algo suyo. Algo profundo. No una venganza como las que se ven en las películas, no. Lo suyo era más silencioso. Más elegante. Más devastador. Porque nada hiere más que demostrar que pudiste seguir adelante, sin ellos. Y eso era precisamente lo que planeaba hacer. Página tras página. Mientras tanto, en la casa de siempre, la tensión entre Iván y Lucía crecía. Él no quería hablar del tema. Ella no podía dejar de hacerlo. ¿Y si regresa, y si nos confronta?, preguntaba en voz baja. Iván se limitaba a mirar por la ventana. Entonces hablaremos. Diremos la verdad. Pero Lucía lo conocía demasiado bien. Sabía que en su mundo, la verdad siempre era negociable. Y lo que más la angustiaba no era la posibilidad del regreso de Camila, sino el hecho de que tal vez, ella ya estaba de vuelta, pero jugando otro juego.
Uno que ellos no comprendían. Uno donde el silencio gritaba más fuerte que cualquier reproche. Esa noche, Camila se sentó en el suelo de su apartamento, rodeada de papeles. Había escrito ya más de 20 páginas. Miró su diario antiguo, el de cuero marrón con flores en la tapa. Dudó por un momento, y luego lo rasgó en pedazos. Todo, menos una hoja. Aquella hoja donde, años atrás, Lucía le había escrito, quisiera tener tu vida. La dobló con cuidado y la guardó en su billetera. No por nostalgia, sino por estrategia. Sabía que esa hoja sería útil algún día. No para destruir, sino para revelar. Porque a veces, lo que se calla es lo que más ruido hace. A veces, renacer no tiene nada de poético. Duele. Arde. Quema como fuego lento por dentro. Pero Camila no tenía opción. En ese apartamento de paredes despintadas, con una mesa de madera tambaleante y una silla que rechinaba al moverse, comenzó su proceso. No uno de curación rápida, ni de frases motivadoras. Era un proceso real, crudo, emocional. A través de la terapia, empezó a mirarse al espejo sin miedo. Descubrió que la traición no era el final de su historia, sino el principio de una transformación. Quiero volver a mí, dijo en una de las primeras sesiones. Y esa frase se convirtió en su ancla. La psicóloga, una mujer de mirada firme y voz suave, le dijo una frase que la acompañaría para siempre: el silencio es poder, Camila, pero la escritura es libertad. Desde entonces, cada mañana escribía como si su vida dependiera de ello. Volvió a su viejo proyecto literario, uno que había dejado abandonado por priorizar a Iván, por ceder espacio, por amar sin medida. Pero esta vez, no escribiría ficción, escribiría verdad. Sin adornos, sin mentiras piadosas. Su historia. Su caída. Su reconstrucción. Y en cada línea, se sentía más fuerte. Más suya. Más superadora. Al poco tiempo, se unió a un grupo de escritura creativa. No dijo su nombre real. Allí, todos eran extraños con cicatrices. Gente que había perdido algo y lo estaba buscando en las palabras. Se reunían en un café rústico, con paredes llenas de libros usados y una vitrina de pasteles caseros que nadie compraba. Camila escuchaba sus historias como si fueran espejos: una mujer abandonada tras un aborto, un hombre que cuidó a su esposa enferma durante 10 años hasta que ella se fue con otro, historias crudas, de carne y hueso. Eso la inspiró. No estaba sola. El dolor no la hacía especial, pero sí humana. Mientras Camila crecía por dentro, Iván intentaba sostener su fachada. En la universidad, evitaba los pasillos donde solía caminar con Camila. Los colegas no le preguntaban nada, pero todos sabían. El ambiente estaba cargado. Lucía, por su parte, fingía normalidad, pero en las noches lloraba en silencio. Tenía pesadillas recurrentes donde Camila la miraba desde una tarima, con un micrófono en la mano, revelando su traición ante una sala llena de gente. Y aunque despertaba sudando, no se atrevía a contarle a Iván. Porque algo dentro de ella le decía que ese sueño podría no ser tan simbólico. En uno de los talleres del grupo de escritura, propusieron que todos escribieran sobre el momento que les cambió la vida. Camila no dudó. Su pluma voló por el papel. Escribió con una sinceridad desgarradora. No mencionó nombres, pero quien leyera esas páginas sabría que esa historia tenía carne, lágrimas y cicatrices. Cuando leyó su texto en voz alta, el silencio fue absoluto. Al terminar, nadie aplaudió. Solo se acercó una mujer, con ojos húmedos, y le dijo: gracias por ponerle palabras a lo que yo no pude decir. Y ahí, en ese instante, Camila entendió que lo emocionante no es solo sanar, sino ayudar a otros a hacerlo. Días después, recibió un correo inesperado. Una pequeña editorial independiente, que había leído un fragmento suyo en el blog del grupo, le ofrecía publicar su texto como parte de una antología. Camila dudó. ¿Estaba lista para contar su historia? ¿Y si Iván la leía? ¿Y si Lucía se reconocía? Pero algo dentro de ella, una voz firme y nueva, le dijo: no escribes para ellos. Escribes para ti. Aceptó. Firmó el contrato con iniciales, CR. No era un seudónimo. Era una declaración de independencia emocional. Esa noche, mientras organizaba sus papeles, encontró una vieja fotografía de ella e Iván, tomada en la playa, con Lucía al fondo. En ese entonces, todo parecía perfecto. Pero ahora la mirada de Lucía le parecía distinta,
casi vigilante. Camila tomó la foto y la guardó dentro del manuscrito, como recordatorio de lo que había vivido. No para aferrarse al pasado, sino para recordarse que, aunque la traición la tumbó, fue ella quien decidió levantarse. Y eso, más que venganza, era poder. Un poder silencioso, pero profundamente transformador. Hay heridas que no se notan, pero que te habitan como fantasmas. Una tarde, mientras organizaba cajas olvidadas en un rincón del armario, Camila encontró una carpeta de cartas, fotos y papeles que había guardado desde la adolescencia. No buscaba nada en particular, solo quería distraerse. Pero el destino, que a veces actúa como un editor caprichoso, puso frente a ella una carta escrita por Lucía cuando apenas tenía 15 años. La caligrafía temblorosa decía: ojalá algún día tenga lo que tú tienes. Camila leyó la frase varias veces, como si la tinta cambiara de forma ante sus ojos. ¿Desde cuándo Lucía la había envidiado? Ese hallazgo despertó preguntas que hacía tiempo dormían. Empezó a recordar episodios que en su momento parecían inofensivos: Lucía copiándole el peinado, pidiéndole prestado aquel vestido azul que le quedaba mejor a ella, queriendo estudiar la misma carrera, saliendo con el amigo que a Camila le gustaba. En ese instante, la idea de que lo de Iván había sido solo un accidente perdió fuerza. Esto viene de antes, mucho antes, pensó. Y esa noción la hizo estremecer. La traición no era solo amorosa, era identitaria. Era el resultado de una sombra que la había seguido toda la vida. Durante días, Camila no pudo dejar de pensar en eso. No por rencor, sino por comprensión. Como cuando te das cuenta de que el monstruo que te asustaba de niña no estaba debajo de la cama, sino mirándote desde el espejo. Esa comparación le dolía. Porque Lucía había sido su aliada, su cómplice de juegos, su refugio. O al menos eso creyó. Pero ahora, mirando todo con distancia emocional, entendía que cada acto de amor tenía un hilo invisible de competencia. Un deseo oculto de ocupar su lugar. De ser ella. Y eso era más devastador que cualquier traición puntual. Camila comenzó a escribir sobre esa rivalidad silenciosa en su manuscrito. No con odio, sino con claridad quirúrgica. Analizó cada recuerdo como una cirujana emocional. Le puso nombre al dolor. Lucía no quería lo mío. Quería ser yo. Y eso era una revelación poderosa. Porque por primera vez, Camila entendía que su historia no era una simple novela de engaño matrimonial, sino un drama profundo, entre hermanas, donde la raíz del conflicto era más antigua que Iván. Tal vez, incluso, más antigua que ellas mismas. Como si hubieran heredado una competencia no resuelta de generaciones anteriores. Mientras tanto, Lucía vivía atrapada en una contradicción. Por un lado, disfrutaba de su relación con Iván, aunque nunca en paz. Por otro, temía cada día que pasaba sin noticias de Camila. Había algo inquietante en ese silencio. Algo que no sabía poner en palabras, pero que le revolvía el estómago. A veces soñaba con Camila apareciendo en la cena familiar, observándola sin hablar. Otras veces, soñaba que recibía un sobre con su nombre escrito a mano. Y aunque al despertarse decía que eran solo pesadillas, algo dentro de ella le susurraba que el pasado no había quedado atrás. Solo estaba esperando su momento. Una tarde, Iván encontró a Lucía llorando frente al computador. En la pantalla, una vieja fotografía, Camila abrazándola el día de su graduación. ¿Por qué lloras?, preguntó él, incómodo. Porque yo la amaba, Iván. Era mi hermana. Y la destruí, dijo entre sollozos. Iván no supo qué decir. Su conciencia también le pesaba, pero había aprendido a silenciarla. Ella está bien. Se fue. Superó esto. Pero Lucía no lo creía. Sentía que algo se estaba gestando, como un huracán que aún no se ve, pero que ya mueve el aire. Camila, por su parte, siguió hurgando en los recuerdos familiares. Revisó álbumes antiguos, cartas de cumpleaños, incluso habló por teléfono con una tía lejana que le soltó una frase reveladora: Lucía siempre se sintió menos. Siempre quiso ser tú. Y aunque esas palabras confirmaban sus sospechas, no le provocaron venganza. Le provocaron tristeza. Tristeza por dos niñas que crecieron creyendo que solo había lugar para una. Pero esa compasión no era debilidad. Era su fortaleza. Porque entender el origen de la traición la volvía más fuerte. Más humana. Más emocionante. El problema de mentirse a uno mismo es que, tarde o temprano, la verdad encuentra una grieta por donde colarse.
Iván y Lucía habían decidido continuar su relación, pero lo hicieron con sigilo. No había fotos, ni cenas públicas, ni declaraciones románticas. Solo una convivencia a medias, tensa, incómoda, como si vivieran bajo la amenaza de un terremoto inminente. Camila entendería si supiera lo nuestro, decía Lucía cada tanto, como si buscara validación en su propio engaño. Pero Iván la miraba en silencio, sabiendo que no había forma elegante de justificar una traición así. Y mucho menos frente a una mujer como Camila. Camila, mientras tanto, había descubierto el placer del anonimato. Desde su nuevo espacio, comenzó a escribir pequeños fragmentos de su libro en foros literarios, bajo el nombre de CR. No eran denuncias directas, pero sí metáforas punzantes, crónicas sobre la traición entre hermanas, sobre los silencios que hieren más que las palabras, sobre el amor malgastado en quien no supo cuidarlo. Una de esas publicaciones llegó, por coincidencia o por destino, a los ojos de Iván. No había nombres, no había fechas, pero había una frase que lo descolocó: me destruiste, pero me hiciste invencible. Esa noche no pudo dormir. En el apartamento, Lucía empezó a notar algo extraño. Cada vez que abría un libro, encontraba una frase subrayada que le recordaba a Camila. Un correo electrónico de remitente desconocido le llegó con una cita literaria que ella misma le había dicho a Camila cuando eran adolescentes. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada. Pero con el pasar de los días, las coincidencias se volvieron demasiadas. ¿Y si Camila no perdió la memoria? ¿Y si está jugando con nosotros?, preguntó, nerviosa. Iván no respondió. Solo la miró con una mezcla de miedo y resignación. Lo que ellos no sabían es que Camila sí los observaba. Desde lejos. Desde el anonimato. Había creado cuentas falsas para seguir sus movimientos en redes sociales. No por obsesión, sino por estrategia. Cada foto, cada mensaje, cada movimiento, eran piezas que la ayudaban a componer el retrato completo de lo que habían construido sobre su ruina. Pero no planeaba arruinarles nada, aún. Porque lo suyo no era venganza ruidosa, era algo más elegante, más emocional, más superador. Iba a devolverles lo mismo que ellos le habían dado: incertidumbre, inseguridad, silencio. Una noche, Lucía soñó con Camila. Estaban en la iglesia. Ella e Iván en el altar, y Camila aparecía entre los invitados, vestida de azul marino, con una caja en las manos. ¿Nos vas a perdonar?, preguntaba Lucía en el sueño. Y Camila respondía con una sonrisa ambigua: no vine a eso. Se despertó jadeando, sudada, temblando. Iván, al verla, intentó abrazarla, pero ella lo apartó. No es normal que me sienta así. No estamos bien, Iván. Y tú lo sabes. Él no dijo nada. Porque lo sabía. Porque por más que intentaran avanzar, el fantasma de Camila los acompañaba a cada paso. En medio de todo, Camila recibió una carta del grupo editorial. Querían más. Habían leído sus textos y pensaban que tenía material para un libro completo. Queremos saber cómo sigue la historia, decía la editora. Camila cerró los ojos, respiró hondo, y pensó: ni ellos saben que no es ficción. Aceptó. Pero puso una condición: el libro no se publicaría bajo su nombre. Quería que lo firmaran como CR y que la portada fuera azul marino. Como ese vestido que ya había comprado y guardado para una ocasión muy especial. Una que aún no tenía fecha, pero que estaba cada vez más cerca. Lucía, cada día más inestable, comenzó a hablar sola. A revisar cada mensaje. A buscar señales. Nos está mirando, Iván. Lo sé. Está en alguna parte. Pero Iván ya no la escuchaba. Él también empezaba a quebrarse. No por miedo a Camila, sino por miedo a lo que ella ya se había convertido: una presencia superior, elegante, casi mitológica. Ella ya no era su esposa, era la conciencia que los perseguía. El reflejo de todo lo que hicieron mal. Y eso, sin que dijera una sola palabra, era más devastador que cualquier grito. Hay silencios que incomodan, otros que abruman, y algunos que se vuelven leyenda. Camila, sin quererlo, ya no era solo una mujer reconstruyéndose, comenzaba a ser un símbolo. Gracias a los fragmentos publicados bajo el seudónimo CR, su historia empezó a viralizarse en redes. Grupos de mujeres compartían sus frases como si fueran mantras de poder. Te fuiste sin decir nada, pero me enseñaste todo, decía una de ellas. Camila observaba desde la distancia cómo su historia, aún disfrazada, tocaba corazones reales.
Y aunque no revelaba su identidad, empezaba a sentirse viva de nuevo. No por venganza, sino por impacto. Una universidad local la invitó a dar una charla sobre reconstrucción emocional. Usó un nombre ficticio, gafas grandes, cabello recogido, y una voz más pausada de lo normal. Nadie sospechó. Pero cuando habló, algo cambió en el ambiente. Había verdad en cada palabra. Habló de cómo la traición puede volverte invisible, pero también te obliga a mirarte como nunca antes. Habló de heridas que no sangran, pero marcan. Y al final, dejó una frase que hizo que todos enmudecieran: a veces, lo que callas te convierte en quien realmente eres. Entre el público, alguien grababa discretamente. Ese video llegó a Iván. Lo vio por casualidad, mientras revisaba publicaciones académicas. Y en cuanto escuchó la voz, algo en él se quebró. No puede ser, murmuró. Lo vio 1, 2, 5 veces. No estaba seguro. Pero esa voz, esa cadencia, esa mirada, era ella. Llamó a Lucía inmediatamente: creo que vi a Camila. Lucía, al borde de un ataque de nervios, respondió: ¿la viste o la sentiste? Porque en el fondo, ambos sabían que Camila ya no era solo un recuerdo. Era una presencia constante. Y lo peor era no saber de qué era capaz. Camila, por su parte, tomó ese momento como señal. Si Iván había visto el video, entonces el mensaje estaba llegando. No tenía que gritar, ni golpear puertas, ni buscar justicia. Solo tenía que seguir escribiendo, hablando, siendo. Su existencia era su mensaje. Y eso, más que emocionante, era liberador. Esa noche, mientras revisaba los comentarios en línea, encontró uno que la hizo sonreír con ironía: esta escritora me salvó de repetir la historia de mi hermana. No sabía quién lo había escrito, pero era la confirmación de que su experiencia no solo la estaba salvando a ella. Lucía, cada vez más consumida por la ansiedad, comenzó a hacer algo extraño: visitaba librerías, buscando libros firmados por Cr. Revisaba biografías, portadas, entrevistas. Pero no había nada concreto. Era como si esa autora fuera un fantasma. Un mito urbano. Una leyenda viva. En una de esas visitas, se topó con una joven lectora que sostenía el manuscrito de El silencio que grita y le dijo: dicen que está basado en hechos reales. Que la escritora fue traicionada por su hermana. Lucía palideció. No respondió. Solo salió de la tienda tambaleando. Camila ya no temía ser reconocida. De hecho, le divertía la idea. No porque buscara aplausos, sino porque comprendía el valor de su renacimiento. No era una revancha. Era una exhibición serena de lo que se puede lograr cuando decides dejar de mendigar migajas emocionales. Porque eso había sido su vida con Iván, una entrega constante sin reciprocidad. Ahora era diferente. Ahora ella era dueña de su narrativa. Y eso, en un mundo lleno de mujeres rotas por dentro, era un acto revolucionario. Iván comenzó a recibir mensajes anónimos. Frases sacadas de los textos de Camila. A veces llegaban por correo electrónico. Otras, por papel doblado en su escritorio. Nadie sabía de dónde venían. O al menos, eso creía él. La que se fue sin hacer ruido, ahora grita desde cada página, decía uno. No podía dormir. No podía concentrarse. Y lo peor era que no sabía qué hacer. Porque la culpa no se combate con excusas. Se arrastra. Se disimula. Pero nunca desaparece. Y menos cuando la voz que la despierta cada mañana, es la misma que cayó en el momento justo. Hay decisiones que no nacen del amor, sino del miedo. Y eso era exactamente lo que movía a Iván y Lucía cuando decidieron, finalmente, anunciar su compromiso. No hubo cena elegante ni anillo brillante en un restaurante caro. Fue una conversación nerviosa en la cocina, entre platos sucios y miradas esquivas. Tal vez, si lo hacemos público, todo esto se calma, dijo Lucía, más esperando alivio que celebrando ilusión. Iván asintió, pero en su voz no hubo emoción. Solo resignación. La boda no era un sueño, era una estrategia. Un intento desesperado por normalizar lo imperdonable. La noticia llegó a la familia como una bofetada. Algunos la recibieron con silencio incómodo, otros, con rechazo abierto. La madre de Camila fue una de las primeras en reaccionar. ¿Cómo pueden hacer esto?, preguntó entre lágrimas. ¿Y Camila, dónde está Camila? Lucía intentó justificarse con palabras que ni ella creía. Ella, no está bien.
Y no podemos detener nuestras vidas por eso. Pero nadie la apoyó. Incluso su padre, siempre tan neutral, bajó la cabeza sin decir nada. En cuestión de días, los pocos apoyos que les quedaban comenzaron a desmoronarse. Porque no importa cuán bonita sea la fachada, si fue construida sobre una traición, se cae sola. Camila se enteró del anuncio como se enteran los sabios, sin buscarlo. Estaba en una cafetería, hojeando un periódico viejo, cuando escuchó a dos señoras hablar en la mesa de al lado. ¿Te enteraste? Iván se casa con la hermana de su exesposa. Pobrecita Camila. Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada y sonrió con la comisura de los labios. No era tristeza. Era una especie de alivio. Porque ahora sí tenía certeza de que la historia estaba llegando a su clímax. Y lo más emocionante de todo, es que ella ya había escrito el final. Esa misma noche, al llegar a casa, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Sin remitente. Sin sello. Solo su nombre escrito con una caligrafía conocida, Camila. Dentro había una invitación de boda. Papel grueso, letras doradas, y una fecha rodeada con un pequeño corazón dibujado a mano. No sintió rabia. Sintió vértigo. Como quien sabe que se acerca la última curva antes de la meta. Se sirvió una copa de vino, se puso su bata favorita, y se sentó a observar la invitación como quien contempla una obra de arte. Así que decidieron invitarme a su propio funeral emocional, murmuró con ironía. Lucía, en paralelo, no lograba encontrar paz. Cada paso hacia el altar se sentía como caminar sobre vidrio. A veces se despertaba gritando el nombre de Camila. Otras veces, revisaba compulsivamente su correo, esperando otro mensaje misterioso que no llegaba. Iván, cada vez más ausente, se refugiaba en el trabajo, evitando preguntas y escondiendo el miedo detrás de la rutina. Pero lo que ninguno de los dos podía evitar era la sensación de que alguien, los observaba. Como si la sombra de Camila estuviera siempre un paso detrás, silenciosa, pero implacable. En una tienda del centro, Camila encontró lo que buscaba, un vestido azul marino, de líneas elegantes, sin pretensiones, pero con una presencia que imponía. Lo probó sin dudar. Le quedaba perfecto. Era el tipo de vestido que no grita mira qué guapa soy, sino mírame bien, porque no me vas a olvidar. Al pagar, la vendedora le preguntó, ¿para una ocasión especial? Camila respondió sin parpadear, la más especial de todas. Y salió de la tienda como quien camina hacia una cita con el destino, con paso firme, sin volver la vista atrás. Esa misma tarde, escribió un nuevo capítulo de su libro. No uno de tristeza, sino de transformación. Estoy viva. Estoy despierta. Y ya no me duele lo que callé. Sus palabras tenían filo, pero también ternura. No eran venganza, eran justicia emocional. En cada línea dejaba una huella, una advertencia disfrazada de poesía. Sabía que cuando llegara el momento, no necesitaría hacer nada más. Porque a veces, la sola presencia de quien se creía vencido, es suficiente para voltear el tablero entero. Hay verdades que no necesitan ser gritadas para romperlo todo. En la portada azul marino de El silencio que grita, las iniciales CR comenzaban a resonar en los círculos literarios independientes. La sinopsis era sutil, pero cada lector que se sumergía en esas páginas sabía que no estaba ante una novela cualquiera. Era cruda, íntima, superadora. Había una herida abierta hablándole directamente al alma. Camila, oculta tras sus letras, no necesitaba decir soy yo, porque su historia tenía una fuerza tan auténtica que hablaba sola. Y mientras el público la abrazaba, su mensaje se esparcía como una onda expansiva de emociones no resueltas. Lucía, presionada por una colega que le recomendó un libro que te deja pensando durante días, decidió comprar un ejemplar. Lo hizo con manos temblorosas, como quien presiente que está a punto de abrir una caja que no debería. Se sentó en el sofá con una taza de té, dispuesta a leer solo un capítulo, pero terminó devorando más de 100 páginas. La historia era tan parecida a la suya, tan dolorosamente familiar, que el corazón le latía como si la estuvieran acusando en cada frase. Y entonces, llegó ese momento exacto, ella entró a su casa, y allí estaban, envueltos en lo que una vez fue suyo. No gritó. No lloró. Solo dijo, ya terminé lo que vine a hacer, punto. La taza cayó al suelo, pero no se rompió. Lucía sí. El mundo se le vino encima de golpe. No era paranoia. No eran coincidencias. Era Camila.
Había vuelto. No con furia, no con escándalos, sino con literatura. Con arte. Con inteligencia. Una venganza tan fina, tan elegante, que dolía el doble. Intentó respirar hondo, pero no pudo. Llamó a Iván. Le temblaba la voz. La historia, es ella. Es Camila, está escribiendo sobre nosotros. Iván, incrédulo, pidió que se calmara. Puede ser una coincidencia. Hay muchas historias así. Pero cuando leyó el capítulo por sí mismo, supo que no. No había coincidencias cuando las palabras calaban como cuchillos. Camila no se inmutó al ver que las ventas del libro subían. No revisaba reseñas, no contestaba correos. Solo escribía. El proceso la tenía absorta, como si cada palabra que ponía en papel limpiara un rincón más de su alma. Lo emocionante no era la exposición, sino la libertad. Por primera vez, no tenía que agradar, ni justificar, ni ceder. Era dueña absoluta de su verdad. Sabía que el libro estaba llegando a Lucía, a Iván, al entorno familiar, y no le importaba. Porque esta vez, su historia no sería contada por nadie más. Esta vez, el relato llevaba su firma, su ritmo, su justicia. En la editorial, los correos no paraban. ¿Quién es CR? Era la pregunta del momento. Había teorías, una psicóloga, una actriz retirada, una mujer que escapó de un matrimonio violento. Pero ninguna daba en el blanco. Camila sonreía al ver cómo el misterio crecía. Y en secreto, disfrutaba del poder que eso le daba. Porque quienes la habían hecho sentir invisible ahora estaban siendo obligados a mirarse en un espejo de tinta. Uno que no distorsionaba, solo reflejaba. Lucía, por su parte, no podía dejar de leer, aunque cada página le costaba una lágrima. El libro empezó a circular entre amigos, colegas, familiares. Algunos sospechaban. Otros confirmaban. Pero nadie decía nada en voz alta. Era como si todos entendieran, instintivamente, que aquello no debía confrontarse, sino contemplarse. Porque, en el fondo, sabían que Camila había ganado la batalla más difícil, no la del escándalo, sino la del respeto. Iván intentó convencer a Lucía de ignorarlo, de no obsesionarse. Pero ella no podía. Sentía que el libro la desnudaba más que cualquier confesión. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntaba cada noche. Y la pregunta no era retórica. Era miedo puro. Camila, desde su escritorio, releía el manuscrito con una mezcla de orgullo y melancolía. No por lo vivido, sino por la versión de sí misma que había dejado atrás. Esa mujer rota, temerosa, dependiente, ya no existía. En su lugar, había una autora. Una mujer reconstruida. Y lo más superador de todo era saber que no necesitaba confrontarlos cara a cara. Ya lo estaba haciendo, entre líneas, con cada lector que lloraba con su historia. La justicia, a veces, se escribe en silencio. Cuando la duda se instala, no hay espacio seguro. Todo se vuelve sospechoso, incluso lo que antes parecía inofensivo. Lucía ya no dormía. Se despertaba en mitad de la noche empapada en sudor, convencida de que había escuchado el timbre o una voz en el pasillo. Su mente repetía una sola pregunta: ¿y si Camila nunca perdió la memoria? Esa idea, al principio absurda, ahora cobraba fuerza con cada página del libro, con cada frase que sonaba demasiado personal, demasiado precisa. No era coincidencia. Era un plan. Uno tan bien ejecutado que parecía ficción, pero que dolía como realidad. Iván intentaba mantenerse firme, pero la tensión lo carcomía. Había dejado de responder mensajes, evitaba reuniones, y se ponía nervioso cada vez que escuchaba el nombre Camila en una conversación. Cuando alguien del trabajo le preguntó casualmente si había leído El silencio que grita, sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No, no leo novelas, dijo, tragando saliva. Pero su rostro lo delataba. Porque cuando un texto te desnuda por dentro, no puedes esconderlo. Por mucho que finjas, hay algo en los ojos que habla más fuerte que la boca. Los rumores crecían. En los grupos familiares, en las redes sociales, en los cafés. Dicen que esa historia es real, que la escritora fue traicionada por su esposo y su hermana, que nadie sabe quién es, pero parece que fue alguien conocido. Lucía sentía que todos la miraban diferente. Como si supieran. Como si leyeran su culpa impresa en la frente. A veces, se sorprendía llorando en lugares públicos, sin razón aparente. El peso de la historia se volvía más difícil de cargar.
Ya no podía distinguir si su miedo era a Camila o a sí misma. Camila, por otro lado, mantenía el control absoluto. No necesitaba exponerse. Su libro lo hacía por ella. En cada entrevista anónima que concedía, hablaba de la mujer que decide callar no porque no sepa hablar, sino porque su silencio tiene más poder del que imaginan. Sus palabras se compartían como fuego en pradera seca. Se volvió un referente emocional. Una figura misteriosa y emocionante. Las mujeres escribían cartas agradeciéndole, hombres se disculpaban con sus exparejas tras leerla, terapeutas la recomendaban en sesiones. Y todo eso sin mostrar su rostro. Sin tener que levantar la voz. Una tarde, Lucía recibió un correo sin asunto. Lo abrió con manos temblorosas. El cuerpo del mensaje tenía una sola pregunta: ¿estás lista para ver a los ojos lo que hiciste? No había firma. No había dirección. Pero no hacía falta. Era Camila. Tenía que ser ella. Esa noche, lloró frente al espejo por más de una hora. Ya no por culpa, sino por miedo. Porque entendía que Camila no la quería destruir con gritos, sino con elegancia. Y eso era mucho más cruel. Porque dejaba que el mundo lo viera todo sin necesidad de exponerla directamente. Iván también comenzaba a quebrarse. Revisaba sus antiguos correos con Camila, buscando alguna pista de que todo había sido un malentendido. Pero no la encontraba. Porque no había error. Solo decisiones. Malas decisiones. Lo peor era no saber qué haría ella después. Porque si todo eso era parte de un plan, entonces el final aún no había llegado. Y él ya no dormía tranquilo. Soñaba con iglesias vacías, con invitaciones rotas, con micrófonos abiertos. El día de la boda se acercaba, y con él, la sombra de Camila. Una mañana, Lucía recibió un mensaje de un periodista cultural: estamos investigando el origen del silencio que grita. Algunos lectores sugieren que usted podría ser parte de la historia. ¿Desea hacer alguna declaración? Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No respondió. Pero desde ese momento, entendió que el juego había cambiado. Que la historia ya no era solo de Camila. Ahora todos la leían. Todos la comentaban. Todos la reconocían. Y eso era lo que más miedo le daba. El día amaneció con un cielo indeciso, cubierto de nubes que amenazaban con llover, pero no se atrevían. Así estaba también el ambiente en casa de Lucía, cargado, espeso, con un silencio que gritaba más que cualquier escándalo. Hoy será hermoso, repetía Lucía frente al espejo, intentando convencer a su reflejo. El vestido blanco no le quedaba mal, pero no la hacía feliz. Ni segura. Ni limpia. Iván, al otro lado de la habitación, ajustaba su corbata con manos temblorosas. No hablaban. No se miraban. Ambos sabían que no se casaban por amor. Se casaban por necesidad. Por miedo. Por no saber qué otra cosa hacer. La iglesia, decorada con tonos dorados y flores blancas, esperaba con impaciencia el espectáculo. Algunos rostros conocidos evitaban el contacto visual. Otros murmuraban. La ausencia de muchos familiares era tan notoria como los nervios en los rostros presentes. La madre de Camila no había asistido. Tampoco su tía, ni su mejor amiga. Nadie del pasado quería bendecir esa unión. Lucía, desde la limusina, observaba el edificio como si fuera un tribunal. ¿Y si ella aparece?, preguntó en voz baja. Iván no respondió. Solo tragó saliva. Porque en el fondo, él también lo esperaba. No como un deseo. Como una condena. A las 11 en punto, la ceremonia debía comenzar. Pero aún faltaban invitados. El sacerdote se inquietaba. Lucía intentaba mantener la sonrisa. Las damas de honor cuchicheaban. Y entonces, la puerta principal se abrió. Silencio. Todos los rostros se giraron al mismo tiempo. Camila entró. Sola. Vestida de azul marino. Impecable. Elegante. Con una caja envuelta en lazo dorado entre sus brazos. No hizo escándalo. No corrió. Caminó con paso lento, firme, como si la iglesia le perteneciera. Y de algún modo, le pertenecía. Porque todos sabían que sin ella, nada de eso estaría ocurriendo. Lucía se paralizó. Iván palideció. Nadie respiraba. Camila se detuvo frente al altar, los miró con esa serenidad suya que siempre dolía más que cualquier grito, y dijo:
Disculpen la interrupción, solo vine a entregar este regalo especial. Es para los dos. La caja parecía liviana, pero cargaba el peso de toda una historia. Camila la extendió con ambas manos. Nadie se movió. Un niño estornudó, y el eco sonó como una campana rota. El sacerdote quiso intervenir, pero se quedó sin palabras. Porque, aunque no lo entendía del todo, intuía que ese momento era sagrado. En otro tipo de iglesia. Bajo otras leyes. Lucía intentó hablar, pero su voz no salió. Camila no la miró. Se dirigió a Iván. Tú dijiste una vez que yo era tu hogar. Gracias por recordarme que los hogares también se incendian. Y luego miró al público. Su voz era calma, pero firme. Este libro es la historia de una mujer que eligió callar, hasta que sus palabras se convirtieron en puñales. No se preocupen, no los voy a interrumpir más. Lo que tenía que decir, ya está impreso. Y colocó la caja sobre el altar, junto al ramo de flores de Lucía. El murmullo entre los asistentes era un enjambre. Camila caminó por el pasillo central, sin apuro. Con dignidad. Algunos la observaban con vergüenza, otros con admiración. Nadie volvió a mirar a los novios. Porque en ese momento, todos sabían quién era la verdadera protagonista de esa historia. Y no era la que vestía de blanco. Era la que vestía de azul. La que sobrevivió. La que transformó su dolor en arte. La que se presentó en el altar no para rogar, sino para cerrar el círculo con clase. La caja sobre el altar era pequeña, discreta, pero parecía emitir una energía silenciosa. Nadie se atrevía a tocarla. Lucía la miraba como si fuera una trampa. Iván como si contuviera su sentencia. El sacerdote, confundido, quiso continuar con la ceremonia, pero no había retorno. El ambiente estaba contaminado por esa presencia. Camila no necesitó quedarse. Su ausencia ya gritaba. Sus palabras seguían flotando entre las columnas de la iglesia como un eco suave e implacable. Lucía respiró hondo, se acercó al altar y, con manos temblorosas, rompió el lazo dorado. Dentro, cuidadosamente acomodado, había un libro de tapa dura. Azul marino. Letras plateadas. El silencio que grita. La portada brillaba bajo la luz de los vitrales. No era solo un libro. Era un espejo. Abrieron la primera página, y ahí estaba la dedicatoria. Escrita a mano, con una caligrafía que Lucía conocía demasiado bien. A los que creen que el silencio es olvido. Y justo debajo, las iniciales, CR. Iván tragó saliva. Lucía dio un paso atrás. Era como si la iglesia se hubiera transformado en una escena teatral, y ellos fueran los únicos actores que no sabían el guión. Un invitado curioso tomó otro ejemplar, había más libros en la caja, y empezó a hojearlo. Lo que leyó lo dejó sin palabras. No eran metáforas. No eran personajes. Eran hechos. Reales. Precisos. Emocionalmente devastadores. La historia de una mujer traicionada por su esposo y su hermana, que elige el silencio como respuesta, pero lo transforma en literatura. En arte. En justicia emocional. En venganza elegante. Página tras página, los detalles coincidían con los rostros frente al altar. Nadie dijo nada. Nadie necesitó confirmar. Iván intentó cerrar el libro, pero Lucía lo detuvo. Sus ojos estaban rojos. No, déjalo. Quiero ver hasta dónde fue capaz de llegar. Pero su voz ya no tenía fuerza. Porque lo que más le dolía no era haber sido expuesta, sino que Camila lo había hecho sin gritar, sin escándalo, sin odio. Eso era lo que más la humillaba. Porque revelaba algo mucho más profundo, que ella jamás estuvo a la altura de esa mujer. Que incluso después de todo, Camila seguía siendo, más. Un murmullo crecía entre los invitados. Algunos comentaban en voz baja. Otros ya se levantaban de sus bancas. La ceremonia estaba rota. Irreparable. Nadie quería ver a Iván y Lucía casarse después de eso. La historia ya no podía ocultarse. La verdad estaba impresa. Distribuida. Viralizada. Era pública. Era hermosa y dolorosa al mismo tiempo. Y el hecho de que Camila no se quedara para presenciarlo, lo volvía más grande aún. Porque ya no necesitaba estar. El mundo lo haría por ella. Lucía dejó caer el libro al suelo. ¿Qué se supone que hagamos ahora?, murmuró,
más para sí que para Iván. Él no respondió. Porque lo sabía. No había nada que hacer. Ya no podían recuperar nada. No el respeto, no la dignidad, no el futuro que intentaban construir sobre mentiras. Camila se los había devuelto, pero no de la forma que esperaban. Les había devuelto un espejo. Uno donde sus máscaras no se sostenían más. Mientras tanto, Camila caminaba por el parque cercano a la iglesia, con el mismo vestido azul y el paso sereno de quien ya no tiene peso en los hombros. Observaba a los niños correr, al sol filtrarse entre las hojas, y sonreía. Sabía que en ese preciso instante, en ese altar, la historia que intentaron silenciar, había sido leída en voz alta sin necesidad de micrófonos. La ceremonia había muerto en vida. Los invitados se retiraban en silencio, como quien abandona una escena del crimen emocional. Pero Lucía seguía ahí, aferrada al libro como si todavía pudiera reescribir su final. Fue entonces cuando, al hojear nerviosamente las páginas manchadas por el sudor, notó algo pegado con cinta al final del ejemplar. Una hoja doblada en 4, escrita a mano. La reconoció de inmediato. El papel era de aquellos cuadernos de adolescentes, con bordes de colores. Y la letra, su letra. Una carta que creía haber destruido hacía años. Pero no. Camila la había guardado. Como quien guarda una herida esperando el momento exacto para mostrarla. Temblando, la abrió. Leyó en voz alta, aunque nadie más estuviera escuchando. Ojalá algún día tenga lo que tú tienes. Ojalá algún día todos te dejen de ver como la perfecta. La carta continuaba, relatando celos infantiles, inseguridades, la constante comparación con Camila. Hablaba de sentirse menos, de vivir a la sombra, de soñar con robarle el lugar, y con hacerlo algún día, aunque doliera. Lucía cayó sentada, con las piernas dobladas sobre el altar. Ya no lloraba. Ya no podía. Era demasiado. Porque esa carta, escrita en un impulso adolescente, no solo hablaba de envidia. Hablaba de intención. Camila, al incluirla, no lo hacía para castigar. Lo hacía para exponer la raíz del daño. Para dejar claro que la traición no había nacido en la cama de Iván, sino muchos años antes, cuando Lucía decidió competir en vez de amar. La carta no contenía insultos. Era una confesión. Una que ahora Lucía no podía negar. Porque estaba escrita con su propia tinta. Con sus propias palabras. Era la prueba de que todo lo que vino después no fue un accidente. Fue una elección. Y eso, más que cualquier escándalo, era lo que más la humillaba. Iván, al leerla por encima del hombro de Lucía, no dijo nada. Porque entendió que todo lo que pensaba saber era apenas la superficie. Lucía no solo le había mentido a Camila. También le había mentido a él. Había fingido culpa, cuando en realidad había cumplido un deseo antiguo. Se había vestido de víctima, cuando siempre había sido autora. Y ahora, frente a esa verdad escrita, no quedaban más excusas. Solo vergüenza. Y un silencio que dolía más que todos los reproches juntos. La carta terminaba con una frase demoledora. Tú no perdiste una hermana. Tú perdiste tu espejo. Lucía sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Porque entendía el mensaje. Camila no quería vengarse. Quería que Lucía se viera por fin como era. Sin máscaras. Sin justificaciones. Sin ternura prestada. Solo ella, y sus decisiones. Lucía cerró los ojos y recordó tantos momentos con Camila, los juegos de niñas, las risas, los secretos. Y ahora, todo se sentía sucio, roto, empañado por una sombra que ella misma había construido. Camila, desde su rincón del mundo, no necesitaba ver la reacción. Ya la conocía. Porque esa carta, guardada durante años, no era solo un recuerdo. Era su arma final. No para destruir a Lucía, sino para liberarse de ella. A veces, una carta no cambia el pasado, pero sí redefine el presente. Y eso era lo que acababa de hacer. Mientras otros buscaban culpables, Camila escribía finales. Y este, era perfecto. La iglesia, ya casi vacía, parecía más grande. Más fría. Lucía seguía en el suelo, con la carta sobre el regazo, mientras Iván daba un paso atrás. Ya no la reconocía. O peor, quizás por fin la veía como era. Ella lo miró. Esperaba una palabra. Una defensa. Una mano. Pero él solo dijo: no puedo con esto. Y se fue.
La iglesia, ahora vacía, parecía un eco del desastre. Flores pisoteadas, bancas fuera de lugar, suspiros contenidos en el aire. Lucía no se había movido del altar. Seguía sentada en el suelo, como si su cuerpo no respondiera. El vestido blanco se había arrugado, ensuciado, arrastrado por la verdad. Y entonces, como si el destino quisiera darle una última oportunidad para enfrentar todo de frente, Camila regresó. No caminó. Flotó. O al menos así lo sintió Lucía. Su silueta elegante se recortaba contra la luz del mediodía que entraba por los vitrales. No llevaba ira en el rostro. Solo una calma desconcertante. Lucía la miró, con los ojos inundados de lágrimas, y logró murmurar: «Perdóname, por favor». Camila la observó en silencio. Se acercó un par de pasos, sin bajar la mirada. Se agachó ligeramente, sin tocarla, y respondió con voz serena: «Yo también me amaba. Por eso me fui». Esa frase, tan simple y tan feroz, atravesó a Lucía como un cuchillo. Porque entendía que el perdón no llegaría. Y lo más duro no era no ser perdonada, era entender que ya no importaba lo que ella sintiera. Camila ya no necesitaba odiarla, ni perdonarla, ni tenerla en su vida. Iván regresó, como arrastrado por una culpa que no terminaba de procesar. Su rostro, deshecho. La compostura rota. Se acercó con los brazos semiabiertos, como si esperara ser abrazado por un fantasma. «Camila, yo no sé cómo llegamos a esto. Yo, te fallé. ¿Y si pudiera volver atrás?». Camila lo interrumpió suavemente. «No me debes explicaciones. Ya sé todo lo que necesito saber». Él intentó tomar su mano, pero ella se retiró con un gesto firme. «Tú no perdiste una esposa. Perdiste tu escudo, tu voz, y todo el respeto que alguna vez te rodeó». Lucía, derrotada, susurró entre sollozos: «Yo nunca quise hacerte daño. Solo quise tener una vida como la tuya». Camila la miró con una mezcla de compasión y determinación. «Y por eso destruiste la tuya en el proceso». Se enderezó, alisó su vestido, y respiró hondo. La escena era intensa, dramática, y al mismo tiempo, extrañamente tranquila. No hubo gritos. No hubo recriminaciones teatrales. Solo verdades dichas sin anestesia. Y eso dolía más. Porque la herida que Camila dejaba abierta, era la que cada uno debía aprender a curarse solo. Los invitados que quedaban observaban a distancia. Nadie se atrevía a intervenir. Porque estaban presenciando algo sagrado. Un ajuste de cuentas emocional que no podía ser manipulado. Camila, dueña del momento, dio un último paso hacia el centro del altar, y con voz clara, dijo: «No se preocupen. El daño ya está hecho. Pero no por mí». Y esas palabras fueron como el telón que cae al final de una obra brillante y desgarradora. No necesitaba quedarse más. Su mensaje había sido entregado. No buscaba aplausos. Solo el cierre. Y lo había conseguido. Lucía cayó en llanto, ahora sin contención, abrazada a su propia miseria. Iván, con la mirada perdida, comprendió que había llegado tarde a todo. Al amor. Al respeto. A la lealtad. Camila no volteó. Salió por el mismo pasillo por donde había entrado, bajo la luz, con la frente en alto, como quien ya no tiene cuentas pendientes. Porque el perdón no dado no fue un acto de crueldad, fue un acto de amor propio. Hay días en que uno se levanta y todo parece estar en su sitio, hasta que mira bien. En la casa de Lucía, las flores del ramo se marchitaron en silencio sobre la mesa. El vestido blanco colgaba de la silla como una piel abandonada. Las felicitaciones programadas en redes fueron eliminadas, una por una. Nadie quería hablar del tema. Ni los amigos, ni los familiares, ni siquiera la prensa local. El escándalo no necesitaba gritarse. Ya lo habían visto todos. Las fotos de la boda inconclusa se filtraron, y el libro de CR se convirtió en el símbolo del derrumbe. No de una boda, sino de una farsa emocional. Iván intentó volver a la universidad, pero ya no era bienvenido. Algunos estudiantes lo señalaban con risitas nerviosas. Otros, simplemente lo ignoraban. Su prestigio se desvaneció como humo. Fue suspendido de manera temporal bajo el argumento de conflictos personales que afectaban su desempeño. La verdad era más sencilla, su nombre ya no generaba respeto. Era sinónimo de traición, de cobardía.
Y lo sabía. El peso de su nombre cayó sobre él como un castigo silencioso. Ya no era el hombre brillante y seguro de antes. Era una sombra más entre los pasillos. Lucía, por su parte, no salía de casa. Cerró todas sus redes sociales, evitaba responder llamadas y dejó de comer con regularidad. La culpa no era solo moral, era física. Se le notaba en la piel, en los ojos, en la forma en que ya no podía sostener su propio reflejo. Se negaba a volver a terapia. Decía que nadie podía ayudarla. Que lo que había roto no era solo una relación, era su imagen entera. Esa que construyó durante años, comparándose con Camila, copiando, fingiendo, imitando. Ahora, frente a la ruina, entendía que nunca había sido ella misma. Solo una mala réplica de alguien que jamás comprendió. Mientras tanto, Camila florecía. Sin hacer ruido. Su libro se convirtió en un éxito en América Latina. Fue traducido a varios idiomas, incluido el inglés y el portugués. Las entrevistas comenzaron a llegar, aunque ella siempre elegía las que no mostraban su rostro. No porque tuviera miedo, sino porque entendía que su fuerza no necesitaba exhibirse. Había aprendido que el anonimato también es una forma de libertad. Su historia ya no le dolía. Era un puente para otras. Para miles de mujeres que escribían correos agradeciendo, llorando, sanando. Y eso era lo más emocionante, saber que su dolor ya no era solo suyo. Ahora servía para transformar. Una editorial importante le propuso escribir una segunda parte. Una continuación que no fuera sobre traición, sino sobre reconstrucción. Camila aceptó. Pero con una condición, quería contar no cómo se sobrevive a una herida, sino cómo se aprende a vivir con las cicatrices. Porque la superación no era el olvido. Era el reconocimiento. El arte de seguir adelante sin negar lo vivido. Y esa era la verdad más poderosa que había descubierto en su viaje: la libertad no viene después del perdón, viene después del respeto propio. En su nuevo apartamento, mucho más luminoso y lleno de plantas, Camila trabajaba en su segundo libro. Ya no lloraba al escribir. Reía a veces. Se detenía a tomar té. A caminar descalza. A agradecer. Porque entendía que la verdadera venganza no era verlos arruinados, sino sentirse en paz. Y eso ya lo había conseguido. No tenía pareja. No tenía grandes lujos. Pero tenía una certeza: nunca más sería cómplice de su propia tristeza. Iván la buscó una vez más. No para pedir perdón, sino para cerrar el ciclo. Camila lo recibió en un café, con respeto. Lo escuchó. Asintió. Y al final, solo dijo: gracias por venir. Pero el ciclo no lo cerré contigo. Lo cerré cuando me fui. Y se levantó. Dejó el pago sobre la mesa. Y se marchó. Él, por primera vez, no la detuvo. El estudio de televisión estaba iluminado como nunca. Cámaras, luces suaves, público selecto. Todo estaba listo para la entrevista más esperada del año. En el sillón principal, con una taza de té entre las manos, estaba ella. Camila Ramírez, por primera vez con nombre completo, rostro visible y una sonrisa que no buscaba aprobación. Llevaba un vestido sobrio, su cabello suelto, y ese brillo en los ojos de quien ya no necesita explicación. La presentadora la recibió con emoción contenida. Después de tanto misterio, por fin conocemos a la autora de El silencio que grita. ¿Cómo estás, Camila? Ella sonrió, sin esfuerzo. Estoy en paz. Y eso, es mucho más de lo que soñé. Las preguntas fueron profundas, pero Camila no esquivó ninguna. Habló del dolor sin romanticismos, de la traición sin resentimientos. De cómo reconstruirse es una batalla diaria, pero también una oportunidad inmensa. Y entonces llegó la pregunta inevitable. ¿Realmente perdiste la memoria, como se decía al principio? Camila cruzó las piernas, bebió un sorbo de té, y respondió sin dramatismo. No. Nunca la perdí. El público contuvo la respiración. Fingí. Porque a veces, el silencio no es olvido, es estrategia. Y sonrió. Con esa sonrisa sabia que solo nace después de haberlo perdido todo, y volverlo a encontrar dentro de uno mismo. Las redes sociales estallaron. Su nombre fue tendencia mundial. No por escándalo, sino por admiración. Mujeres de distintas edades compartían frases suyas, fragmentos del libro, entrevistas cortas.
Hombres pedían perdón a exparejas con sus textos. Psicólogos usaban sus palabras en terapias. Su historia, tan íntima, se volvió colectiva. Y eso era lo más emocionante de todo: Camila había sanado, y en el proceso, estaba ayudando a sanar a otros. Había ganado algo que ni el mejor plan de venganza podía dar: propósito. La entrevista terminó con una ovación. Camila se levantó, saludó, y caminó por los pasillos del canal con la misma calma con la que un día se alejó de su antigua casa. Pero esta vez, no dejaba nada atrás. Lo llevaba todo consigo. En su interior. En su escritura. En su fuerza. En su verdad. Ya no era la mujer traicionada. Ahora era autora. Referente. Mujer completa. La que no gritó, pero hizo que todos escucharan. Al salir del estudio, el sol comenzaba a caer. El aire era fresco. Caminó hasta su automóvil con paso firme. Pero antes de abrir la puerta, notó algo en su bolso. Una tarjeta blanca, sin sobre. La sacó, con curiosidad. Al leerla, no pudo evitar una pequeña risa. Camila Ramírez, autora invitada. Conferencia Internacional de Mujeres en Reconstrucción Emocional. El destino, a veces, sabe recompensar. Ella dobló la tarjeta, la guardó en el bolsillo interno de su abrigo, y murmuró: ahora sí, puedo empezar de nuevo. Después de todo esto, es difícil creer que ciertas cosas realmente pasen. Pero lamentablemente, la vida real puede ser más sorprendente que cualquier novela. Y si esta historia te pareció increíble, espera a ver la siguiente. Yo dejé aquí en la pantalla final un video con otro caso lleno de giros inesperados, donde una simple reunión familiar se transforma en un escándalo que nadie imaginaba. Es otra historia que te va a atrapar desde el primer minuto, porque cuando la verdad sale a la luz, nadie queda igual. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.